Hola chicos, bienvenidos a la unidad 2 relativa a cargas sobre las estructuras. En esta unidad lo que vamos a discutir es qué tipo de cargas actúan sobre las estructuras y cómo vamos a calcular ese tipo de cargas o acciones, comenzando por las cargas muertas que corresponden al peso propio y las cargas vivas. Ok, tenemos acá los temas de la unidad, que es lo que les acabo de mencionar, y sin más preámbulo le damos inicio a la unidad. Empezamos con la transformación de cargas. Y la transformación de cargas se refiere a cómo esa estructura o una estructura particular va a transmitir sus cargas a lo largo de todo su sistema hasta la cimentación. Y para dar inicio a esa parte, estamos visualizando acá, por ejemplo, 6 tipos de sistemas de entrepiso. Y comenzamos con el sistema de entrepiso o una losa que tiene vigas en todo su perímetro. Tenemos una placa plana con capiteles y una losa tipo waffle. Entonces el objetivo de la transformación de cargas es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cargas vivas que corresponden a las personas y cargas de mobiliario, encima de esas losas, vamos a dibujarlo acá para que se vea mejor, nos interesa saber cómo estas cargas se transmiten a todos los componentes estructurales, es decir, esta carga de acá y esta carga de acá, cómo se transmiten hacia todos estos elementos estructurales. Y ahí es donde vamos a ver cómo trabaja la transformación de cargas. Entonces, en esencia, la transformación de cargas se refiere a la transformación, valga la redundancia, de cargas por unidad de volumen en cargas por unidad de área o cargas por unidad de longitud o cargas puntuales. Dichas transformaciones dependen en gran medida de la conectividad e interacción que existe entre los miembros estructurales. Los miembros estructurales se encuentran interconectados con otros miembros para formar sistemas estructurales, que es lo que mirábamos acá, porque este es un miembro estructural llamado columna, este otro miembro estructural llamado viga, y este es otro miembro estructural llamado placa de entrepiso o losa, que puede ser, como ya vimos en el capítulo anterior, una losa sólida de concreto o una losa aligerada tipo losa acero. Entonces, son 3 tipos de miembros estructurales que están interconectados de alguna manera y dependiendo de esa interconexión que tengan, así va a ser como las cargas, por ejemplo, que tengamos sobre la losa van a distribuirse a las vigas y a las columnas. Y esa distribución depende de la interconectividad que ellos tengan. Ok, en el caso específico de las losas, dependiendo de la relación dimensional, así será la forma en la que se transfiere la carga o peso a las vigas de borde sobre las cuales está apoyada la estructura. Y vamos a tener, en el caso de las losas que están apoyadas sobre 4 vigas, o es decir, que están apoyadas a lo largo de todo su perímetro, vamos a tener 3 casos. Y voy a hacerles un dibujito acá. Vamos a tomar un rectángulo cualquiera y vamos a llamarle a sus lados A y B, donde A va a ser siempre el lado más largo del panel. Cuando hablamos del panel nos referimos a todo el panel de losa y B se refiere al lado más corto. En ese sentido, podemos tener lo siguiente. Y se nos van a presentar 3 casos. Uno en el que la relación A entre B es mayor o igual a 2. Cuando la relación A entre B es mayor o igual a 2, es decir, el lado largo es más de 2 veces el lado corto o hasta 2 veces el lado corto, mi losa va a cargar en una dirección, es decir, que la mitad del peso se distribuye hacia las vigas de borde, hacia esta viga de borde y hacia esta otra viga de borde.
Podemos tener el siguiente caso donde la relación A entre B es igual a 1, que eso sería el caso de un cuadrado perfecto. Entonces, en esa situación, un triángulo carga hacia cada una de las 4 vigas de borde. Y está el otro caso cuando la relación de aspecto está entre 1 y 2, que es decir, si hacemos lado largo entre lado corto, nos da 1.67, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la losa va a cargar de esta manera, de forma trapezoidal, en la viga del lado largo y de forma triangular en la viga del lado corto. Usualmente las cargas sobre las losas vamos a calcularlas según las propiedades de sus materiales y según el tipo de ocupación que vaya a tener ese sistema de entrepiso, como vamos a ver más adelante, como vamos a verlo en los problemas que tenemos resueltos. Entonces, viéndolo acá de forma más bonita, podemos ver cómo es la distribución de las cargas, tanto la carga muerta como la carga viva, de estas dos placas de entrepiso, que en esencia son estas mismas que les dibujé, pero acá se ven de mejor manera. Entonces, cuando yo tengo una losa cuya relación de aspecto es entre 1 y 2, voy a tener siempre este patrón de cargas. Una carga trapezoidal en la carga larga y una carga triangular, en la viga corta. Y cuando nosotros hagamos la distribución, este ángulo que se me forma acá va a ser siempre 45 grados. Entonces, supongamos que estamos con esta losa de acá que tiene 15 pies por 10 pies. Entonces, dibujamos líneas a 45 y donde se intersequen ahí es. Líneas a 45 y donde se intersequen ahí es. Y dibujamos este pedacito para acá. Noten que como son líneas de 45, este cateto es igual que este. Entonces, si de aquí a aquí hay 5 pies, de aquí a acá también van a haber 5 pies. Y la distancia desde aquí hasta acá sería todo el ancho tributario para poder calcular la carga de esa losa. En el caso de esta losa triangular, el ancho tributario sería de aquí hasta acá. Este sería mi ancho tributario. Y desde aquí hasta acá sería el ancho tributario para esta otra viga. Vean que ahí está marcada de forma punteada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos sistemas estructurales diferentes? Supongamos que tenemos esta losa cuadradita, pero no tenemos viga de borde acá, sino que únicamente tenemos 3 vigas de borde. Entonces la distribución sería de esta manera, línea de 45, línea de 45, y como acá no existe esta otra viga de borde donde pueda apoyarse o pueda cargar, entonces el peso o la carga va a distribuirse únicamente a donde tenemos apoyos. Y ahí está, así me quedaría mi forma cargada. Ahora bien, imaginen siempre la misma losa cuadrada, pero no tenemos vigas de borde en los 4 lados, sino que únicamente la tenemos acá y la tenemos acá. Entonces, por mucho que sea cuadradita y que la relación de aspecto sea 1, como solo existen 2 vigas, va a cargar mitad para allá, que es donde hay viga, y mitad para acá, que es donde hay viga. Entonces, esta tipología de losa se llama losa en una dirección. Y estas que cargan en todos los sentidos se llaman losas en dos direcciones.
Y en los planos eso se representa de la siguiente manera. Cada vez que ustedes vean un planito con este símbolo, significa que es una losa en una dirección porque les está indicando en qué sentido carga la losa. Y cuando vean un plano estructural con este otro símbolo, que parece la esvástica, significa que es una losa en dos direcciones porque le indica que carga en las vigas de acá y en las vigas de acá. Ok, entonces eso es lo relativo a la transformación de cargas, que es un paso previo que nosotros debemos dominar antes de comenzar a hacer el cálculo de cargas, que es a lo que vamos. Ok, las cargas externas que actúan sobre las estructuras pueden clasificarse de diferente manera, porque están en función de la naturaleza de esas cargas y de la distribución que éstas tengan sobre la estructura. Pero netamente los efectos externos de las cargas sobre las estructuras las podemos agrupar o clasificar en estas grandes familias, que son las cargas muertas, que se refieren al peso propio de los elementos estructurales y no estructurales; las cargas vivas o cargas de ocupación; las cargas de viento; las cargas sísmicas, que las cargas sísmicas en sí son los efectos inerciales de la misma masa de la estructura cuando ocurre un movimiento del suelo. Tenemos también las cargas de presión lateral de suelo, que es muy importante al momento de calcular muros de contención, y tenemos las cargas por inundación. Si se fijan ustedes, van a ver estas letritas que dice D, L, W, E, H y F. A lo largo del curso vamos a estar trabajando con estas letras. Esas letras en realidad vienen de el acrónimo en inglés de dead loads o cargas muertas, por eso es de live loads, que es cargas vivas traducido al español. Entonces por eso ponemos L. Wind loads o cargas de viento. Esta otra se refiere a earthquake loads o cargas de sismo. La presión lateral de suelo es H y las cargas de inundación F. Es F por flood y el H por la porque está relacionado ahí con la altura del relleno, de height. Ok, entonces la carga muerta se refiere a el peso de todos los elementos estructurales y no estructurales y a todos los materiales de construcción incorporados en el edificio. Eso incluye, por ejemplo, muros, paredes, entrepisos, techos, encielados, escaleras, acabados, servicios, y por servicio vamos a entender todas las tuberías de agua potable, de electricidad, los ductos de aire acondicionado, etcétera, etcétera, así como otros elementos estructurales y arquitectónicos. La carga muerta, así, de forma simple, podemos calcularla con una ecuación muy sencilla, que es el peso o peso específico, densidad de material, multiplicado por el volumen, me va a dar como resultado el peso total del elemento. Imaginemos que tenemos una viga de concreto que tiene una sección transversal A por B y un largo L. Si yo hago A por B por L, eso me da el volumen total. El volumen total multiplicado por la densidad del material me va a dar la masa total de esa estructura, que en nuestra idiosincrasia la tratamos ahí como si fuese el peso. Y aquí yo estaría calculando la resultante del peso de todo ese elemento estructural. Perdón, voy a dibujarlo bien porque esa resultante va en el sentido de la gravedad. Entonces, esto sería así. Y sería una carga puntual. Ahora bien, no es tan preciso idealizar el peso de toda esa viga como si fuera una carga puntual, sino más bien como una carga uniformemente distribuida. Y para eso, para convertir o transformar esa viga en una carga uniformemente distribuida, vamos a multiplicar el área de la sección transversal A por B y la multiplicamos por la densidad del material. Eso nos va a dar unidades de kilogramo por metro.
que son congruentes con la naturaleza de una carga uniformemente distribuida. Ok, ahora vamos a ver de forma rápida el problema 2.1, que se refiere al cálculo de la carga muerta eh, como vector total, es decir, como peso total y como uniformemente distribuida de una viga de acero, de una viga de concreto y de una armadura. Esa armadura tiene esta forma y se utiliza la mayor parte del tiempo para soportar sistemas de entrepiso tipo steel deck o los aceros. Cuando mi armadura es plana, solemos llamarla de joist. Entonces por eso van a ver ustedes ahí en la descripción que le llamamos joist. Entonces tenemos acá las dimensiones de la sección transversal de mi viga. Tenemos la longitud de la viga y ustedes van a poder ir leyendo acá qué se hizo, qué unidades se convirtieron para ser consistentes a lo largo de todo el cálculo. Entonces son cálculos bastante sencillos y en esencia es lo que les acabo de explicar. Aquí el problema está explicado y de forma somera les hago el resumen acá. Para el caso de la viga de concreto, es cierto, el concreto como tal, él tiene una masa, una densidad, y el acero de refuerzo que va adentro tiene otra masa u otra densidad. Para elementos de concreto, el peso estaría variando, aunque sea de forma muy pequeña, pero estaría variando siempre, porque depende del armado. Que el armado es la disposición y la cantidad de barras de acero de refuerzo que lleva ahí. Y para efectos de cálculo y de simplificación, el concreto armado, es decir, cualquier concreto con varillas adentro, tomamos una densidad de 2400 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a tomar ese valor siempre, ya sea que tenga 2 varillas acá o que tenga 7, siempre vamos a tomar como densidad del concreto armado 2400 kilogramos por metro cúbico. Y para el caso de la armadura plana, para calcular todo el peso de ella, pues basta multiplicar las secciones transversales por los largos de cada una de esas secciones transversales. Acá ustedes pueden seguir la lógica del cálculo y una vez que tienen todo el peso, lo dividen entre la longitud total del joystick y eso les va a dar la carga por unidad de longitud. Ahora bien, en el problema 2.2 ahí sí aplicamos la transformación de cargas. Porque fíjense que acá nosotros tenemos dos marcos planos, dos marcos estructurales, que son estos que estoy resaltando por acá. Este es uno y este es otro. Voy a regresar al PowerPoint para que me sirva de lienzo. Y si nosotros lo viéramos en planta, tendríamos esto de aquí. Tenemos viga acá y tenemos viga acá. Por acá tenemos una columna. Y fíjense que aunque tenemos ese trecho en voladizo, mi losa puede apoyarse únicamente en dos puntos, que son esta viga de borde y esta otra viga de borde. Entonces, por tanto, mi sistema va a cargar la mitad de todo el peso hacia esa viga de borde y la otra mitad hasta acá. Entonces, en esencia, tenemos un sistema de losa en una dirección, que es lo que está descrito acá. El ancho tributario es la distancia desde el centro hasta la viga de borde. En este caso es un ejemplo súper sencillo y basta con dividir el ancho total entre 2 para que nos dé el ancho tributario. Para calcular el peso de esa losa, es decir, la carga muerta de esa losa, bastará multiplicar sus dimensiones como si se tratara de un paralelepípedo. Es decir, tomemos esta mitad de acá. Si la visualizamos en 3D, nos quedaría algo aquí así. Donde esta porción es el ancho tributario, esta la longitud y acá el espesor de la losa.
Si yo multiplico el espesor de la losa por el ancho tributario, me da esta área de sección transversal. Si yo multiplico esa área de sección transversal por toda la longitud, me da el volumen. Si multiplico el volumen por la densidad del material, me da el peso total de todo esto, que sería como un vector, una resultante. Pero para efectos de modelado, no es tan preciso tener toda esa masa como un solo vector, sino como una fuerza uniformemente distribuida sobre la viga, que es lo que tenemos acá y acá. Entonces, para eso, yo voy a multiplicar únicamente el ancho tributario por el espesor por la densidad del material, y el resultado será una fuerza uniformemente distribuida que corresponderá al peso de la losa aplicado sobre la viga. Tal cual. Y a esa fuerza uniformemente distribuida también voy a sumarle el peso o la carga uniformemente distribuida de la masa de esta viga metálica, que es la misma viga metálica que calcularon en el ejemplo anterior. Y en esencia ahí estaría la carga muerta. Ahora, siempre dentro del mismo concepto de transformación de cargas, pero esta vez para cargas vivas, vamos a abordar la carga viva, valga la redundancia. Y la carga viva siempre se especifica como una carga por unidad de área. La carga viva se refiere a las cargas de ocupación de la estructura o edificación, y esos valores ya vienen especificados en los códigos de construcción. Imaginemos no imaginemos, visualicemos una porción de losa, y este es un edificio. Este es su edificio, y acá en la terraza, ahí sí imaginemos que tenemos un bar. Y en el bar, lógicamente, hay personas que van a estar conversando, bailando o bebiendo. Entonces, la carga viva se especifica por unidad de área, y una unidad de área es esto, que eso sería un cuadrado de 1 por 1. Y una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado significa que por cada metro cuadrado de superficie de este edificio se va a soportar una carga uniformemente distribuida de 200 kilogramos, que esa sería como más o menos la resultante de la masa o el peso de un cierto número de personas que caben dentro de ese metro cuadrado. Ok, entonces ese valor de carga viva va a estar cambiando y ya viene especificado en los códigos según la ocupación de su edificio, porque no es lo mismo la carga viva de una discoteca que la carga viva de un salón de clases, porque en una discoteca la gente va a estar más junta, va a estar más pegada, va a estar bailando y de repente va a estar brincando, y en un salón de clases la gente está más separada. Esos valores se especifican acá en la tabla 1.1.4-1 del CHOC, y vean ustedes, por ejemplo, para una área tipo residencial, que es un área básica de piso, la carga uniforme o carga viva es de 200 kilogramos por metro cuadrado, que es el ejemplo que estamos trabajando acá. Les pido que calculen la carga viva y la carga muerta sobre esta viga, la viga AB4. Lógicamente hay que hacer transformación de cargas, es decir, ver cómo se van a distribuir las fuerzas sobre esa estructura. Y aquí copié esto, vamos a hacer unos dibujos, ok, vamos a tener que hacer la relación de aspecto. Solo permítanme copiar esta figurita. La tenemos aquí. Muy bien, decimos lado largo 6.5, lado corto 3.9. Hacemos la operación.
6.5 entre 3.9 me da 1.66. Quiere decir que voy a dibujar línea de 45, línea de 45 y ya está. Y la distancia de aquí hasta acá sería mi ancho tributario. Con ese ancho tributario y el espesor de la losa, que ya se los doy, podemos sacar o calcular el peso de toda esta porción de losa que carga sobre esa viga. Y ya una vez que discutimos, aprendimos el concepto de carga viva, podemos calcular también de toda esa gente que estaba parada ahí para ese tipo de ocupación, cómo se distribuye esa carga viva sobre esa viga. Ahí ustedes van a poder ver la descripción, también se va explicando paso a paso qué se hizo, hasta que llegan a la combinación de cargas finales. Ok, en esencia eso es lo referente a cálculo de cargas muertas y cargas vivas. Y nos vemos en el próximo video.